Es curioso. Yo creo que ahí tú tienes una labor muy importante, ¿no? Cada vez que sale el político de turno, sea de la ideología que sea, y se inventa o dice esa media verdad, el tema de las fake news, ¿no? Yo sé que tú te dedicas a desmontar muchas fake news sobre el tema de la historia. Entonces, al final, ¿te da tiempo a todo eso? Uf, pues literalmente lo hace. A eso me dedico también un poco cuando con los podcasts, por ejemplo. Hago podcasts, ¿no? Específicos de temáticas muy interesantes para destapar ciertos bulos, ciertas fake news, ¿no? Sobre determinados temas. Por ejemplo, yo qué sé, uno muy típico, ¿no? Que cada 12 de octubre se viraliza en las redes sociales, ¿no? Pues todo esto, no, el genocidio español en América con el descubrimiento, la conquista, no sé qué, cuál. Y entonces, pues, para eso, para desmontar, por ejemplo, ese bulo tan extendido, pues hice un podcast sobre el descubrimiento de América, en el que entrevisté a un catedrático de historia, ¿no? Especializado en historia de América, y desmontamos todos esos bulos, ¿no? Relacionados con la conquista de América, con la conquista, ¿no? Española, y para desmontar esos bulos, ¿no? Relacionados con el genocidio español. Igual que, por ejemplo, también he hecho podcast, ¿no? Sobre, por ejemplo, para desmontar bulos, ¿no? Tópicos sobre la leyenda negra hispánica, ¿no? Y hablar, yo qué sé, sobre la Inquisición, sobre tantas otras cosas, ¿no? Del Imperio Español que eran más horribles que ha existido en la historia, según algunos. Entonces, pues te mostramos, ¿no? En esos contenidos que ni era el más horrible que ha existido en la vida, ni tampoco era el mejor que ha existido en la vida. O sea, que todo, como todo en la vida, es una escala de grises, que hizo cosas muy buenas e hizo cosas muy malas. Pero está claro que hay que tener claro, pues, qué fue exactamente lo que hizo en cada momento, ¿no? Me refiero porque si seguimos pensando que la leyenda negra, por ejemplo, es real, pues no conoceremos la verdadera historia de nuestro país, pero al mismo tiempo tampoco podemos caer, ¿no? En esa leyenda rosa y creer que todo fue maravilloso y que yo qué sé, que los españoles fueron a llevar la civilización a América y que fuimos todos maravillosos y que, ¿sabes? Como el meme este de los Simpsons, estábamos dándonos la mano en un césped y cantando aleluya, aleluya. Yo pienso que se ha radicalizado el tema del 12 de octubre, eso es una opinión personal mía, ¿de acuerdo? Entonces yo cuando era pequeño no lo recordaba esas historias así, yo lo pensaba que era un tema de hermandad, ¿no? Entre países que tenemos pues una cultura muy similar y nada más, ¿no? Era algo, una festividad. Y ahora se ha llevado últimamente unas voces, han saltado, ¿no? Que bueno, que le quitemos el oro y le dábamos Biblias, ¿no? Aparte de cargarnos no sé cuántos miles de personas, ¿no? Por ejemplo, Mm, aztecas, ¿no? mm. Sí, pero ya te digo, cuando conocemos la historia real, nos damos cuenta de cuál es la realidad histórica. Y yo creo que es muy interesante y por eso animo a todos nuestros oyentes a que escuchen los podcasts de historia en todas las plataformas de audio o también están en formato de vídeo en YouTube, porque así desmontaremos muchos tópicos. Por ejemplo, ahora, esto lo puedo decir en exclusiva, el, el, Dime, dime, el, dime. el- el podcast, ¿no? que lanzo el 21 de julio, ¿no? El viernes 21 de julio, el podcast que lanzaré es sobre, por ejemplo, el sufragio femenino en España, ¿no? Cómo se consiguió el voto femenino en España. Y precisamente quería hacer este podcast, ¿no? En un fin de semana electoral, porque hay muchos tópicos, muchos bulos relacionados con este tema, con la consecución del voto femenino en España, ¿no? Con la vida de Clara Campoamor, ¿no? Y todo ese camino, ¿no? Para conseguir votos. Y me parecía muy interesante hacer un podcast precisamente para desmontar todos esos bulos, aprovechando, ¿no? También ese fin de semana electoral. Así que animo a todos los oyentes a escuchar ese podcast el 21 de julio, pero ya te digo,
he publicado casi 100 episodios, ¿no? Del podcast ya. Así que hay temas para dar y regalar. De hecho, el tema del sufragio universal, bueno, creo que fue la propia izquierda, ¿no? Lo que se considera la izquierda que no quería, ¿no? Que la mujer votara. Si es así, o me equivoco. En parte, precisamente ese es uno de los bulos que queremos desmontar en parte en el podcast, ¿no? Que lanzaremos el 21 de julio. Y es que, Ujú. por ejemplo, ¿no? Un argumento muy manido es que el PSOE votó en contra, ¿no? Porque ya existía en ese momento el PSOE. El PSOE votó en contra del voto femenino. Y eso es falso. Sabemos que la votación, por ejemplo, la votación decisiva, ¿no? En el Congreso de los Diputados se resolvió con 161 votos a favor, ¿no? del voto y 121 en contra. Pues de esos 161, creo que eran como 80 y pico votos, ¿no? La mitad eran del PSOE. ¿Y eso cómo se puede contrastar? Pues fácilmente. O sea, evidentemente toda esa información de las actas, ¿no? De las sesiones del Congreso de los Diputados se guardan. Y tú puedes ir, ¿no? Consultar esas actas, ¿no? De las sesiones del Congreso y puedes ver que efectivamente hubo 80 y pico diputados del PSOE que votaron a favor, por ejemplo, del sufragio femenino. Que es cierto que una parte de la izquierda, que no era el PSOE, que eran otros partidos, porque habían otros partidos de izquierda, pues sí que estuvieron en contra de darle el voto femenino, darle el voto a las mujeres, porque pensaban, ¿no? Que las mujeres estaban todavía muy ligadas, ¿no? A la iglesia, a sus maridos, y que por tanto votarían a la derecha o votarían en general a lo que les dijeran sus maridos, ¿no? O su cura de confianza. Pero, como te digo, pues al menos el hecho de que el PSOE votara en contra del voto femenino sí es un bulo. Es un bulo. Bueno, pues ya está. Ya nos ha aclarado algo para. Porque se dice mucho, ¿no? Que votaron en contra y tal, pero es lo que dice. Como no contrastamos nada, todos nos lo creemos, ¿no? Tanto de un Sí, lado sí, como de otro. total. O sea, es horrible. O sea, eh, cualquier cosa, ¿no? Que te leas por internet, en una red social, le damos validez sin contrastarlo, sin pensar, oye, ¿esto es cierto? ¿Quién ha publicado esto? ¿Quién me está diciendo esto? Incluso en un medio fiable, ¿no? Como pueden ser un periódico famoso, no te puedes fiar porque los periódicos famosos publican muchas falsedades. O sea, yo me he encontrado cada cosa en periódicos grandes, súper famosos, de tirada nacional, que todos conocemos, y te quedas alucinado. O sea, te quieres arrancar los ojos de decir, ¿cómo puedes publicar esto? Porque es que es increíble, ¿no? Porque, y el daño, ¿no? Que hace a la divulgación histórica, porque a lo mejor ese periódico tiene a lo mejor millones de seguidores en las redes sociales o tiene cientos de miles de visitas al día y hay, pues eso, miles de personas que están leyendo ese artículo y que se creen que porque lo publica X periódico, pues ya tiene que ser verdad. Claro, es lo que dice. Hablamos entonces un tema de autoridad, ¿no? Como lo dice tal y tiene autoridad, ha de ser verdad, ¿no? Mm, sí, eso es una falacia de autoridad, claro. O sea, y lo que siempre se dice en Twitter, muéstrame tus fuentes, dime de dónde has sacado esta información. Sí, claro, sí, eso por supuesto, ¿no? La gente pues se deja llevar y yo lo que antes Mm, hablábamos, no hay un pensamiento crítico, no se cuestiona nada, ¿no? claro, o sea, por ejemplo, yo qué sé, yo que publico mucho, ¿no? De historia de la antigua Roma. Tú no puedes publicar artículos de la historia de la antigua Roma si tu bibliografía, ¿no? Si tus fuentes, yo qué sé, son de los años 50. Ya. Bueno, por supuesto que puedes utilizar alguna fuente de los años 50, alguna fuente de los años publicada, ¿no? Por alguna historia de los años 50, pero es que la historia se ha renovado muchísimo desde los años 50 hasta hoy, ¿no? Se está renovando constantemente. Entonces no puedes, por ejemplo, depender de fuentes tan antiguas, porque pueden estar obsoletas.
evidentemente la historia se va complementando ¿no? a medida que avanzan las investigaciones, a medida que avanzan los descubrimientos arqueológicos. Entonces, y a medida no solo que avanza eso, sino que surgen nuevos enfoques, nuevas perspectivas, ¿no? Nuevas formas de enfocarte en la historia, y tú no puedes pues fiarte, digamos, a pie juntillas de lo que publicó un historiador en los años 50, porque no estás teniendo en cuenta lo que han publicado los historiadores, ¿no? En los 70 años siguientes. O sea que podemos decir que no hay verdades empíricas en la historia. Claro que las hay, claro que las hay, pero me refiero que se basan en el contraste, ¿no? En contrastar las fuentes una y otra vez. Me refiero, si para eso es el trabajo, ¿no? Del historiador y del investigador, para contrastar las fuentes y poder afirmar empíricamente la verdad. Oye, esto creo que es así porque lo he confirmado, ¿no? O sea, porque tengo estas fuentes textuales, tengo estas fuentes arqueológicas y tengo toda esta investigación histórica de historiadores que me precedieron. Y en base a todas estas fuentes diversas, primarias y secundarias, pues puedo afirmar que esto fue así.